Bueno, después del ejercicio que acabamos de hacer con el manuscrito y con el ejercicio de teléfono roto, acaban de comprobar usted en carne propia que ese asunto de transmitir un mensaje no es tan fácil. A pesar de nuestras habilidades, a pesar de nuestros intentos, a veces es complicado. Tengan en cuenta eso si pensamos en que la Biblia es un mensaje que ¿cuánto tiempo lleva transmitiéndose? ¿Cuánto tiempo lleva transmitiéndose? Les doy una pista para que vayan haciendo conjeturas. El manuscrito que les puse ahí, ¿alcanzaron a leer el año? 1823. Estaba en su lengua y en la mía, y sin embargo es difícil. Porque algo que se encontraron ahí, manejan abreviaturas, manejan conceptos que de pronto para nosotros es extraño. Por decir, ahí nombran un cargo que ya no existe, pero que se usaba en esa época, el vicario eclesiástico. ¿Alguno de ustedes conoce un vicario eclesiástico? Se lo traduzco a términos de hoy, eran los notarios. En paisa eran los notarios de esa época, el vicario eclesiástico era el que llevaba los registros. Las notarías, antiguamente antes de que se formara la república, eran las iglesias. Voy a leer para ustedes la frase. No suponga entonces el lector, aquí estamos hablando de la Biblia, que tiene en sus manos un libro que el hombre hubiera podido escribir de haber querido. Su maravillosa unidad y continuidad y sus predicciones cumplidas evidencian el carácter trascendente y sobrenatural de la obra. Sepa por otra parte que tampoco es un libro que el hombre hubiera querido escribir de haber podido, porque consistentemente habla en su contra y sin acepción de personas, testifica contra él, exhibiendo sus rebeliones, perversiones y fracasos. Es así, nos ha pasado eso con la palabra. Quiero resaltar las palabras que están en negrilla ahí. Miren, la Biblia es un libro, y lo resumo así, que si lo hubiéramos podido escribir, no hubiéramos querido. Ni por el berriondo. Yo no creo que nadie aquí, al menos que tenga algún rayón en la cabeza, escriba un libro hablando mal de él. Yo creo que ninguno lo haría. Ninguno sería pues capaz aquí escribir una carta hablando perverso de él, contando sus defectos, pecados y lo más oculto de su alma para que la lean en público. No creo que lo haríamos. Y viene la segunda parte. Si lo hubiéramos querido escribir, no hubiéramos podido tampoco. No hubiéramos podido tampoco, es imposible. La Biblia tiene esas características, que ningún otro libro las tiene. No lo conozco, pues, no me lo han presentado y he leído alguito. José, siguiente. Quiero introducir algunos términos que es importante que manejemos, que de pronto son palabras que han escuchado en otros contextos, pero es importante manejar algún vocabulario de entrada. Bibliología. Eso nos puede sonar como que tiene que ver con la Biblia, pero sí y no. La bibliología es una disciplina general y básicamente se trata del estudio del libro, del artefacto llamado libro, o sea, que se le puede aplicar a cualquier libro. Yo puedo hacer bibliología de la Ilíada, de la Odisea, de cualquier obra clásica escrita en el idioma que sea. Eso es la bibliología se encarga de estudiar eso. Las condiciones, la historia del desarrollo del artefacto, la transmisión del artefacto. En sí es un estudio técnico del libro. Siguiente. Una disciplina a la par que vamos a ver mucho en esta charla es la crítica textual. La crítica textual es una disciplina que hace parte de la filología y también de la lingüística, y tiene que ver con el estudio de la transmisión de un texto. Al igual que con la bibliología, la crítica textual no es solamente para la Biblia, la crítica textual se le hace a cualquier libro antiguo y aún a libros que ya les tocó la imprenta, pero es especialmente fuerte en lo que tiene que ver con libros escritos antes de la invención de la imprenta, que tuvieron que pasar por un recorrido manuscrito. Ya se enfrentaron ustedes a lo que es copiar un manuscrito, ya saben que no es tan fácil y lo que puede pasar. Aquí empezamos hablando de ovejas en el ejercicio del teléfono roto y por allá terminaron hablando de viejitas.
Imagine qué curioso. La crítica textual es una ciencia humana falible, no es perfecta, pero ha desarrollado unos métodos para tratar de cómo llegar a reconstruir un texto antiguo siendo lo más fiel posible al original. ¿En qué se basa la crítica textual? En la evidencia material, lo que nos quedó de ese libro. Y en el caso de un libro, ¿qué son? Manuscritos. Manuscritos, y en algunos casos, cuando estamos hablando de un libro que tiene narración histórica como la Biblia, la arqueología nos ayuda un poco. Nos ayuda a comprobar que esas ciudades sí existieron, que esos pueblos sí existieron. El fin último de la crítica textual es tratar de restaurar lo que se conoce como el autógrafo. Es una cosa imposible y utópica, pero es lo que se trata. El autógrafo es ¿qué? El escrito original de tal o cual autor. En el caso de los manuscritos de la Biblia estamos hablando de tratar de reconstruir la carta original de Pablo a los Corintios. Ese es el ejercicio. Tiene muchas falencias, sigue siendo una utopía y digámoslo así, tiene un límite. Hay un punto al que no podemos llegar. Siguiente. Bueno, este sí es un repaso porque yo pienso que aquí la mayoría son cristianos, creo que todos. Esto es un ABC de las ciencias bíblicas, simplemente repasar algunos datos. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en dos lenguas, en hebreo y griego, en un periodo de tiempo que va más o menos entre el año 1900 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. En el 1900 es muy probable que sea la fecha de redacción del libro más antiguo de la Biblia, que ¿cuál es? Job. Y en el año 400, ¿cuál creen? Cerca de esa fecha, ¿cuál creen que se escribió? Malaquías, los últimos profetas. Para el caso del Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego koiné, griego común, en un periodo que va más o menos desde el año 40 hasta el año 100 después de Cristo. Por fuentes patrísticas es muy probable que el Evangelio de Mateo haya sido escrito originalmente en hebreo, pero también el mismo autor es muy probable que haya hecho una copia del mismo en griego. Tenemos registros en la patrística de que eso sea muy probable, aunque no conservamos ningún manuscrito antiguo del Evangelio en hebreo. Una verdad fundamental que hay que admitirla, dolorosamente hay que admitirla: no poseemos ninguno de los autógrafos de la Biblia. No existen, se perdieron, los quemaron. No tenemos evidencia de ninguno queda. No, espera, ya vamos para allá. O sea, cuando me refiero a los autógrafos, y quiero ser insistente en el concepto exacto, o sea, no tenemos ninguna de las cartas originales de Pablo, no tenemos ninguno de los libros del Pentateuco escritos de pluma de Moisés, no tenemos Esdras de Esdras, no tenemos el Nehemías de Nehemías, no. Tenemos, lo que sí tenemos son copias en los idiomas originales, pero ya vamos desarrollando. Otra verdad fundamental que hay que aceptar, eso no tiene discusión. Todas las copias de la Biblia fueron hechas a mano hasta la invención de la imprenta en el siglo XV, aproximadamente por los lados del año 1450 por Gutenberg. Hasta esas fechas, todos los libros, ¿cómo se transmitían? Haciendo ese torpe ejercicio que tratamos de hacer. O sea, imagínese, si estaba uno de buena, le tocaba un escriba decente, pero si estaba usted ese día como que levantó con el pie izquierdo, le tocó un enredo. ¿Qué materiales se usaban en la antigüedad para escribir los libros? Aquí tenemos algunos ejemplos. La piedra, pero fundamentalmente dos que van a ser claves en la transmisión de la Biblia, que son el papiro y el pergamino. Ya enseguida les explico qué es. En base a esto se van a desarrollar los formatos. Ojo que es diferente el material del formato, que ya también adelante les explico. Siguiente, por favor. Bueno, hay tres, digámoslo así, posiciones doctrinales que compartimos casi todas las corrientes cristianas. Y son estos tres términos. Es lo que creemos respecto a la Biblia. En la mayoría de nuestros manuales doctrinales están esos tres puntos muy definidos: inspiración, inerrancia e infalibilidad. Son como tres puntos claves que creemos respecto a la Biblia.
tienen leves variantes, pero básicamente, ¿cómo se define la inspiración? Que es un asunto de que partió de Dios. Partió de Dios, Él la inspiró completa e integralmente, pero también hay un límite que tiene la inspiración. Esa inspiración, venida directamente del Espíritu Santo como lo creemos, recayó exclusivamente sobre los autógrafos. Y de ninguna manera pasó a las copias y mucho menos a las traducciones. Yo he escuchado gente decir que no sé con qué cara lo dicen, hablando de traducciones inspiradas por el Espíritu Santo. Me ha tocado oír eso. Yo digo, qué man tan teso. Sí, no lo conocía. Inerrancia e infalibilidad, estas se parecen bastantes, pero tienen una variante. Inerrancia quiere decir que en el contenido de la Biblia no hay ningún error. Pero vuelve y juega. Solo afecta a los autógrafos. O sea, solamente en los autógrafos no hay errores. Esa es la creencia de la inerrancia bíblica. Infalibilidad. La infalibilidad difiere brevemente de la inerrancia, es que en asuntos de fe y doctrina no se equivoca. O sea, lo que está en la Biblia, eso es, y es, digámoslo así, centro de doctrina para nosotros. Donde nos enredamos es en la interpretación, pero lo que dice la palabra es infalible. Esa es la variación pues hay entre inerrancia e infalibilidad. Siguiente, José, por favor. Entonces, este tipo de problemas nos van a arrojar dos preguntas. ¿Cómo podemos saber si la Biblia que yo tengo en mi mano, sea la versión que sea, no me la torcieron, no me la cambiaron, o no me cambiaron las ovejas por viejitas? No me cambiaron las ovejas por viejitas. Y eso nos lleva a una segunda pregunta: ¿cómo fue ese proceso de transmisión desde los autógrafos hasta mi edición impresa, sea la que sea? Y viene una pregunta más peluda. ¿La Biblia tiene errores? Acabamos de ver una doctrina que creemos casi todos los cristianos y le dejo esa pregunta, que es una cosa que uno escucha mucho en la calle. Venga, pero es que ese libro tiene errores, ese libro tiene errores. Vamos a ver algunos asuntos. Siguiente. Sí, eso lo dice. Bueno, vamos a mirar un caso de un, comillas, error de la Biblia. Les voy a lanzar la pregunta a ustedes. Quiero que por favor busquen en sus Biblias este texto. Aquí lo estoy citando de la versión Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo busquen y lo lean, por favor. Mateo 23, 35. Me dice si alguien lo tiene. Reina Valera, por favor. Pregunta. ¿Qué ven de raro en el versículo? De raro. No hay nada raro ahí. Todo les casa. Todo es normal y natural. Nada raro. No, pero usted ya sabe la respuesta, joven. Entonces, no ven nada raro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora quiero que por favor busquen esos dos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20, y Zacarías, el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 1. Aquí el asunto, y ya les voy a dar la pista, ¿de quién era hijo ese Zacarías? El texto de Mateo 23 nos dice que ¿de quién? De Berequías. Y dice que lo mataron en el templo. Dice que era hijo de Berequías. Por favor me leen segunda de Crónicas 24:20. Alguien que lo tenga, ¿qué dice allí? ¿Y qué le pasó después? Bueno, entonces aquí ya tenemos un problema. ¿Qué está diciendo segunda de Crónicas de quién era de Zacarías? ¿Hijo de quién? De Joiada. Pero Mateo me está diciendo que es hijo de Berequías. Es hijo de Berequías. Ahora por favor me leen el texto de Zacarías. Oiga, entonces me están diciendo que el profeta del posexilio se llama Zacarías, hijo de Berequías. Miren pues el problema. Miren, les voy a mostrar simplemente la diferencia temporal que hay entre el uno y el otro. El profeta Zacarías, véalo por acá, y resulta que el asesinato del otro Zacarías ocurrió por acá. Tenemos un problema de tiempo ahí, el berriondo. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí?
El Señor se equivocó. Miren que en una charla de uno de mis maestros, literalmente un judío se le plantó y le dijo, ¿usted cómo me va a decir que Jesús es el Hijo de Dios y estaba diciendo mentiras? Vea lo que dijo aquí. Y citaron Mateo, lo dijo así. Y ya usted lo cogen con la Biblia y ahí dice así, ¿usted qué va a responder? Y le garantizo, retomando otra cosa que estudiamos en estos días, muchas veces esto se lo saben de memoria los discipuladores musulmanes. Se lo saben de memoria, y entre otras. Prosigamos. Ahí les dejo la inquietud, pero se la voy a responder. No ahora, pero sí prometo que de aquí se la respondo. Vamos a tener que tener en cuenta a la hora de evaluar cualquier versión de la Escritura dos características. Es clave. Sea la versión que sea, vamos a tener que evaluar dos cosas. La técnica de traducción y las bases textuales. Son los dos ítems con los que nosotros debemos comenzar a hacer un juicio justo de cualquier versión de la Escritura. Definámoslo de coquito. La técnica de traducción es la metodología bajo la cual yo voy a traducir un texto en un idioma. Esa es la técnica de traducción. ¿Qué son las bases textuales? El material en los idiomas originales que yo elijo para traducir mi libro o mi versión de la Biblia en este caso. O sea, ¿cuál es el material en los idiomas originales que yo estoy eligiendo para traducir mi versión de la Biblia? Eso por lo general y lamentablemente la gente no se lo pregunta, y en las versiones muchas veces las contemporáneas sí han sido muy celosas de eso e indican de dónde tradujeron el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero por lo general no. Más o menos hasta los años 60, 70 esto no se hacía. Y a veces usted tiene que buscar en internet y en fuentes, vení, de dónde tradujeron tal o cual versión, porque no lo dicen, no lo dicen. Siguiente, por favor. Bueno, volviendo a lo de la transmisión de la Biblia y los materiales, aquí hay un ejemplo de los materiales en que la escritura se transmitía en la antigüedad. Ahí tenemos el papiro, la piedra, la ostraca, que ya les explico qué es la ostraca, el famoso pergamino y el códice. Quiero hacer una aclaración y una salvedad, porque quiero que diferenciemos. El códice no es un material, el códice es un formato. Y el códice es, digámoslo así, el papá del libro moderno. Recuerden que en la antigüedad, ¿cómo se organizaban los libros? En rollos, en rollos. A partir del siglo II después de Cristo, los cristianos comenzaron a implementar ese sistema de organizar el libro en formato códice. O sea, yo puedo armar un códice con pergamino o con papiro, no hay problema. Es el formato, el de doblar, el famoso pliego, los de las enciclopedias. Todos hemos hecho enciclopedias, esos son códices. Esos son códices, se organizó así. Ese es un formato que innovó la iglesia cristiana, que evidentemente nos facilita más buscar un texto que en un rollo. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de buscar un texto en un rollo, es algo complicado. La ostraca, es un rollo, sí. La ostraca en la antigüedad era como decir el taquito de papelitos para tomar noticas, sino que como no tenían taquito de papelitos, pero tenían desechos de alfarería. Eso es la ostraca. Una vasija ¿qué hace usted si en su casa le rompe una vasija? Usted la bota. En la antigüedad no, en la antigüedad la guardaban porque esos eran los valecitos. Los valecitos. Entonces, mijo, vení, yo te dejo la lista del mercado, pásame un pedacito de ostraca y yo te apunto la lista. Entonces hay mucho registro antiguo en ostraca. Hay mucho registro antiguo en ostraca. Tenemos mucha cosa. En la madera también, obviamente, hay registros. Tenemos lo que se puede, toda la escritura en piedra, que es un material obviamente muy sólido y muy firme. Y tenemos mucho registro. Aquí hay algunas cosas ilustradas que de pronto, por favor. Sí, porque es a mano. O sea, todo lo que es a mano es un manuscrito, sea hecho en lo que sea. De hecho, la escritura en piedra también es un manuscrito, porque es hecha a mano. Un detalle que no di, perdón, un paréntesis que me hizo don Ramiro allí. Vamos a tener una sesión de preguntas al final. Si quiere las va tomando allí y al final vamos a tener un segmento de preguntas. Aquí tenemos ilustrado algunas piezas importantes que vamos a tener en cuenta. La piedrita que aparece allí
en la historia de los escritos y de la traducción es muy importante. Esa es la famosa piedra Rosetta. Resulta que gracias a esa piedra se pudo descifrar el alfabeto egipcio y gracias a eso se pudieron traducir los cientos y miles de muros que ha dejado la cultura egipcia. Porque resulta que allí está escrita en 3 idiomas, el mismo mensaje en 3 idiomas. Entonces eso le permitió a algunos eruditos deducir cómo se traducía, llamémosle el egipcio antiguo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí sí entramos a la parte carnuda de esta conferencia. ¿Cómo fue el proceso de transmisión de nuestra fuente bíblica? Entonces aquí vamos a ilustrar con esta pirámide cómo desde los autógrafos hasta nuestras ediciones y traducciones contemporáneas tenemos usted y yo una edición de la Escritura. Vamos a la parte alta de la pirámide. Allí tenemos los autógrafos, que ya les conté que tristemente no tenemos ninguno. No existen, se quemaron, se perdieron, no sabemos. ¿Qué sí tenemos? ¿Qué sí tenemos y qué sí hay muchas? Copias manuscritas y clave fundamental aquí, que esas copias manuscritas, muchas de ellas están en los idiomas originales. Eso es un detalle que es importante tener en cuenta porque si recordamos un poquito de historia de colegio, resulta que en el siglo V de nuestra era, siglo V después de Cristo, se hizo una célebre traducción de la Biblia al latín. ¿Alguien recuerda cómo se llama? La Vulgata Latina. Resulta que ¿qué pasó con esa versión? Hasta el siglo XV se volvió la versión oficial y canónica. Y se llegó a un punto que nadie podía decir ni mu contra esa versión, porque ahí estaba la hoguera a la orden. Entonces se cayó en una especie de sacralización con la Vulgata Latina. ¿Cuál es el problema con la Vulgata Latina? La Biblia fue escrita en latín. Entonces resulta que cuando comienza todo este proceso histórico también que conocemos como el Renacimiento, va a haber una parte de la filosofía del Renacimiento que se conoce como el neoclasicismo y es retomar el estudio de las lenguas clásicas. Y esto ciertamente benefició al estudio de la Biblia, porque se llegó a una conclusión aparentemente obvia, para ellos no era obvia. Para ellos la palabra de Dios está en latín y punto. La palabra de Dios está en latín y punto. Pero ellos llegaron a una conclusión que, vuelvo y repito, para nosotros puede parecer obvia, pero no era tan obvia en el siglo XV y XVI. Venga, es que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego. Entonces se comenzó literalmente una cacería de manuscritos impresionante, a reunir lo que encontraran, a revolcar piedras y bibliotecas, a tratar de recuperar, y se encontraron muchas y va a pasar una parte acá abajo antes de llegar a la imprenta. De estas copias manuscritas en los idiomas originales se van a sacar las traducciones antiguas. La famosa traducción al siriaco, traducción a los idiomas de los pueblos bárbaros, varias traducciones antiguas. De ahí van a salir, de esas de los idiomas originales. Entonces, a lo largo de la Edad Media va a haber un proceso paralelo en que van a pasar dos cosas. Se van a copiar estas traducciones, pero se va a seguir copiando los manuscritos en hebreo y griego. Estos lentamente fueron pasando al olvido y se le dio más preponderancia a las traducciones. Eso va a pasar por algo. Resulta que si bien en el siglo IV, V, el idioma más hablado del lado occidental del Imperio Romano, entiéndanse el lado occidental de Europa, va a ser el latín, porque va a ser la lengua, llamémoslo común. Entonces, sí era normal que tuviéramos una Biblia en latín, pero a medida que fue transcurriendo la Edad Media, resulta que el latín se fue desapareciendo y aparecen las famosas lenguas romances. ¿Cuáles son las lenguas romances? O sea, las que derivan del latín. Se parecen, pero no son lo mismo. Se supone que el francés y el español son muy parecidos, pero vaya, hable usted con un francés sin saber francés, a ver si le entiende. Derivan. Entonces, ¿qué se hizo necesario? Hay que traducirla. Pero entonces hubo una parte de problemas eclesiásticos que no puedo entrar en detalle, que impidieron que se comenzara a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, o sea, a las lenguas comunes.
Si se acuerdan de historia de la iglesia, nuestro amigo Wycliffe, ¿cuál fue el problema que tuvo? Que quiso traducir la Biblia al inglés y le dijeron que nanay, que por ahí no fue. Ese fue el problema que también tuvieron otros, no solamente ellos, listo. Finalmente llegamos al siglo XV y se inventa la imprenta. Que muchos dijeron, se solucionó el problema. Se solucionó el problema, ni tanto. Entonces, de la imprenta, ¿qué van a empezar a salir? Van a empezar a salir dos tipos de cosas también. Se van a empezar a imprimir y van a aparecer las primeras impresiones de los textos bíblicos en idiomas originales. En idiomas originales. Lo pongo en comillas por una razón. Que se imprimió. Que se imprimió. Y ya vamos a ver por qué. Y también se van a empezar a imprimir las traducciones. De esta época va a salir la que posteriormente va a ser conocida como la Reina Valera. Ya vamos allá a explicar también algo de eso. Y eso que sale de ahí, van a salir las traducciones contemporáneas, que todos conocemos traducciones de la Biblia contemporáneas, y también revisiones contemporáneas. Una pregunta capciosa que les quiero hacer. Si yo les preguntase a ustedes, la Reina Valera, ¿en qué año fue traducida? ¿Qué me responden ustedes? ¿Quién se anima? ¿Quién levanta la mano y dice yo y responde en qué año fue traducida la Reina Valera? ¿En cuándo? ¿Cuándo? No. En ese año se publicó, y se publicó la famosa Biblia del Oso, que básicamente fue el trabajo de Casiodoro de Reina. Es incorrecto decir que la Reina Valera fue traducida en 1960, no, en 1960 se hizo una de las revisiones más importantes y más defendidas hoy por el pueblo evangélico latinoamericano. Es una revisión, lo mismo que la de 1909, es una revisión que se hizo allí. En el siglo XX se hicieron 3 revisiones muy importantes de la Reina Valera, 1909, 1960 y 1995. Hay otras revisiones también del texto de Reina Valera, pero no están, digámoslo así, oficializadas por las Sociedades Bíblicas Unidas. Estas son las 3 oficiales. Y hoy en día tenemos, digámoslo así, el boom de las traducciones. El español es una lengua privilegiada con respecto a traducciones de la Biblia. Ahí es donde uno se siente casi que mal con respecto a la traducción a los dialectos y a otros idiomas, porque estamos hablando de que el español tiene aproximadamente 100 versiones de la Biblia. Hay idiomas que no tienen ni una. O sea, en ese sentido somos una lengua privilegiada. Siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a hablar, ahora sí, meternos un poquito con ese asunto de las bases textuales. Pero entonces hay que separarlo en 2 bloques. Hay que hablar primero de las bases textuales del Antiguo Testamento y después vamos a hablar de las bases textuales del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar hablando de las bases textuales del Antiguo Testamento o Viejo Pacto, como le llamamos en la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Aparece aquí en este cuadro encabezando algo que se le llama técnicamente el Ur-Test. El Ur-Test también podemos llamarlo los autógrafos, que no los tenemos, ese texto original. Ya les dije que los autógrafos, he insistido, no existen, pero entonces, ¿qué tenemos? En el caso del Antiguo Testamento, tenemos 4 tipos de manuscritos, 4 tipos de familias de manuscritos. Ojo, esto que aparece aquí no es de un manuscrito, no, estos son cuerpos de manuscritos, no es que haya solo uno, hay varios, sino que se catalogan en estas 4 familias. La primera de ellas, no la voy a decir en orden cronológico, ya les explico, va a ser la Septuaginta, todos hemos escuchado la Septuaginta, pero ya les explico qué es la Septuaginta, el texto rabínico, o también llamado texto masorético, el Pentateuco samaritano, y aquí aparece lo que la hermana Gine mencionaba ahorita, los famosos manuscritos de Qumran o manuscritos del desierto de Judea. Voy a explicar brevemente qué es cada uno de esos. Para ese proceso de transmisión del Antiguo Testamento, los 4 van a ser importantes. Tristemente, para nosotros,
el 99% de las versiones que tenemos del Antiguo Testamento solamente están basadas en una de estas familias. O sea, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos está basado en en el texto rabínico. Las otras tres familias difícilmente han sido consideradas. La Septuaginta por ahí medio la mencionan. Y estos dos, casi ninguna edición de la Biblia las manejan y las conoce. Primeramente porque ¿cuándo fueron encontrados? ¿Alguien recuerda la fecha? ¿Cuándo fueron encontrados los manuscritos de Qumran? ¿Quién se acuerda la fecha? 1947. En 1947 fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto, o sea, los de las cuevas de Qumran. Entonces es algo también reciente, no le podemos echar la culpa que la gente del siglo XIX, ¿por qué no usó esos manuscritos tan importantes? No los tenían. Tampoco pues podemos hacer juicios crueles. Pero sí tenemos una verdad un poco incómoda, que para nuestros antiguos testamentos, de la versión que usted me quiera poner ahí, esta fue la base textual. Esta fue la base textual. Brevemente voy a explicar qué es el texto masorético. El texto masorético se le llama así porque los que lo transcribieron, un grupo de familias judías, se les conocía como los masoras. Los masoras. Entonces ellos eran los que copiaban esto y eso vivió un proceso. Aquí lo vemos brevemente ilustrado. Resulta que el hebreo antiguo no tenía vocales. El hebreo antiguo no tenía vocales y los manuscritos antes de Cristo que tenemos en hebreo no tenían vocales. Resulta que esta familia, este grupo de familias judías empezaron a coger los textos hebreos y le pusieron vocales. Eso puede parecer muy inocente y muy necesario, es necesario, pero también tiene un peligro. Voy a ponerles un ejemplo con dos palabras hebreas. Malak y Melek. ¿Qué pasa si yo a esas dos palabras les quito las vocales? Queda M-L-K. Pero resulta que es que la primera palabra Malak se traduce como ángel o mensajero y Melek se traduce como rey. Entonces si usted se encuentra esas tres letricas en un texto, ¿usted cómo rayos hace para saber si están hablando de un ángel o un rey? Por contexto, es correcto. Ese es un ejemplo claro, pero hay otras miles de palabras en que simplemente poniendo una vocal más, una vocal menos, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar las ovejas por viejitas. Cambiar las ovejas por viejitas, me van entendiendo. Entonces ese fue el trabajo de los masoras, de este grupo de familias judías, y más o menos entre el siglo V después de Cristo y el XV, ¿qué hizo esta familia? Transcribió esos manuscritos de generación en generación, era su oficio, y agregaron el aparato vocálico. Y finalmente este fue el texto que llegó a la imprenta. En el texto hebreo, hablando del texto hebreo. La versión más famosa que conocemos de ese texto hoy es esta, que seguramente los estudiantes de hebreo lo saben, la Biblia hebraica Stuttgartense. Es la que se maneja. Hay varios, de hecho si ustedes investigan y en algunos documentos que distribuye la Sociedad Bíblica, hay varias ediciones impresas del texto en griego, pero básicamente es la misma historia, se basan en el texto masorético. Tenemos otra familia muy importante, que es nada más ni menos que la Septuaginta o versión de los 70, pero también tuvo un pequeño problema, que nos llegó en pedacitos. ¿A qué me refiero que nos llegó en pedacitos? Nos llegaron varias, llamémosle lo que se conoce, el término técnico, recensiones, y son estas 3 o 4. La Septuaginta de Aquila, la Septuaginta de Teodosión y la Septuaginta de Simaco. Este trabajo de acá va a ser hecho por un cristiano, la famosa Biblia Exemplar de Orígenes, que básicamente este señor para mí es un trabajo heroico porque, imagínense, piensen en la época, siglo III, y este señor reunió 6 textos y a punta de mano, junto con sus amanuenses, trató de organizar una Biblia en 6 columnas
con cada uno de estos textos. En esa exapla están estos 3 textos que son en griego. Eso es importante destacar, que la Septuaginta es griego, la Septuaginta es una traducción. Por eso hasta los hallazgos de Qumran, hasta los hallazgos del Mar Muerto, la Septuaginta era desvalorizada y no se le tenía mucho afecto. Porque es una traducción, y más, desde el ala judía se le puso a un lado porque era la versión que usaban los cristianos. Entonces los judíos la desecharon. Los judíos la desecharon y la descartaron. ¿Qué va a revalorizar la Septuaginta hoy en día para los estudios de la crítica textual? Los hallazgos del Mar Muerto. Los hallazgos de Qumran le van a dar un valor muy importante a la Septuaginta, porque al comparar textos se dieron cuenta que la Septuaginta se parece más a Qumran que el mismo texto masorético. De la Septuaginta se va a traducir lo que se conoce como la Vetus Latina o Antigua Latina. La Vetus Latina no es la misma Vulgata Latina, es una versión de la Biblia en latín que había antes de la Vulgata Latina de Jerónimo. Las otras 2 familias importantes son el Pentateuco Samaritano, que explico. El Pentateuco Samaritano va a ser la versión opuesta. Recuerden historia del antiguo Israel. ¿Qué pasó después de la muerte del rey Salomón? ¿Se acuerdan? Se dividió el reino, sur y norte. Años después, el reino del norte va a caer en manos de Asiria, año 722 a.C. Y van a traer un pueblo que se va a mezclar. Entonces ahí se va a generar un culto sincrético, un culto mezclado, y ellos van a generar este texto para justificar que la línea pura de judaísmo o del pueblo de Israel que quedó es el reino del norte y no el del sur, Judá. Entonces ellos van a sacar ese Pentateuco Samaritano. Obviamente tiene una tergiversación amañada, que se nota, pero es útil en la crítica textual porque algunos textos que no tienen que ver con ese punto sí están muy bien conservados. Entonces es una familia importante a tener en cuenta. Y finalmente, los manuscritos del Mar Muerto van a ser muy importantes porque van a ser, legalmente, son los manuscritos del Antiguo Testamento más antiguos que tenemos. No los hay más antiguos, quisiéramos tenerlo. Son manuscritos que se datan más o menos entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Miren la antigüedad. Les doy datos para que vayan mirando la importancia de estas familias. Los manuscritos de esta familia, los más antiguos son de los primeros siglos de la era cristiana. No tenemos uno tan antiguo, tenemos fragmentos. Los 2 manuscritos más antiguos que tenemos del texto masorético son del siglo X y XI después de Cristo, que ya ahorita les doy la nomenclatura exacta. El manuscrito más antiguo que tenemos de la Septuaginta es nada más ni menos que el Códice Vaticano. El Códice Vaticano, siglo IV después de Cristo, es el manuscrito más antiguo que tenemos completo de la Septuaginta. Siguiente. Ahora vamos a las bases textuales del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Aquí es un poquito más sencilla la cosa, pero igual va a presentar este mismo problema de que van a salir familias y van a salir variantes. Resulta que todo el grupo de manuscritos que se ha encontrado en griego del Nuevo Testamento, los estudiantes de esto lo han organizado en 3 familias. Algunos lo organizan en 4, pero hay 3 básicas. Familia alejandrina, familia occidental y familia cesariense. Vuelvo y le repito, eso no es un solo manuscrito para que me entiendan. Cuando cada cuadrito de estos es un cuerpo y un grupo de manuscritos. Hay varios manuscritos. Pero miren las fechas que tenemos aquí. Los manuscritos alejandrinos datan más o menos entre el año 125 y el año 350 después de Cristo. Los de la familia occidental datan en torno al año 250 después de Cristo. Y los de la cesariense datan después de esta fecha. Pero miren el proceso de copiado, la línea que siguió. Resulta que de estas 2 familias
se va a traducir y van a sacar estas, va a salir esta sí la conocemos, la acabamos de mencionar, la Vulgata Latina. La Vulgata Latina va a ser traducida de esta familia. ¿Por qué se le conoce como occidental? Porque son manuscritos que se hallaron de la parte occidental del Imperio Romano, parte occidental de Europa. Si se ubican en el mapa, me entienden. De ahí sale la Vulgata Latina. De estas tres se va a sacar a su conveniencia y se va a sacar una familia más tardía que se conoce como la familia bizantina. La familia bizantina. Y tristemente, de la familia bizantina es lo que va a llegar a la imprenta. Los manuscritos de la familia bizantina, siendo la más tardía, es lo que va a llegar a la imprenta y van a llegar a algo que se conoce como el Textus Receptus. El Textus Receptus es la primera impresión de un Nuevo Testamento en griego. Ojo, aclaro esto. Es la primera impresa, no la primera que había. La primera que llegó a la imprenta fue el Textus Receptus. Ya enseguida les explico qué es el Textus Receptus. Siguiente, José, por favor. ¿A quién se le hace familiar esta gráfica? ¿Quién conoce qué es esa gráfica? ¿Quién me da una pista qué es esa gráfica? Sí, ya hay un oso. Resulta que por esta gráfica es que se le da el nombre de Biblia del Oso a la versión de Casiodoro de Reina, porque este es el grabado que tiene en la tapa, que es un oso sacando miel, por eso le conoce como Biblia del Oso. Quiero que le presten especial atención a la siguiente frase. La leo también para ustedes, para de pronto el que no alcance. Quien lo pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará, antes le ayudará aún con las mismas faltas y errores que tuviere. Segundamente, en que tampoco pretendemos poner regla a la iglesia, la cual de necesidad haya de graduar y canonizar por infalible, digo cuanto es de nuestra versión, solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios dé más abundante provisión en su iglesia. Estas son palabras de Casiodoro de Reina. Un asunto, llamémoslo un poco escabroso, que es menester hablar, es la especie de canonicidad que se le ha dado a la versión Reina Valera, siendo una excelente versión. Sino que siempre es importante resaltar un detalle, y vuelvo a la pregunta, ¿en qué año se tradujo la Reina Valera? 1569, que es cuando aparece la Biblia del Oso. Entonces, hay una verdad clara ahí. Tenemos una traducción del siglo XVI. Lo que se ha hecho en las revisiones es adaptaciones lingüísticas. O sea, ya nuestra Biblia Reina Valera no comienza en el principio crió Dios los cielos y la tierra, sino que dice en el principio creó Dios los cielos. Esas son el tipo de adaptaciones que se le hacen a la Reina Valera, no más. No más. O adaptaciones parafrasísticas, o sea, para hacer más menú de lenguaje, pero no más. ¿Qué es lo que pasa? Y una cosa que yo siempre diré en defensa de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina hizo lo mejor que pudo, con lo mejor que tenía. Leer la historia de Casiodoro de Reina es una historia épica. Ese señor fue un valiente, un héroe de la fe. Yo siempre lo digo así jocosamente, eso es muy fácil ser evangélico con la nevera llena, con el carro con gasolina, la mujer queriéndole y todo el mundo queriéndome, hasta yo sería evangélico fácilmente así. Pero dígame usted, con el Imperio Español detrás de usted, que en esa época el Imperio Español era como decirlo de Estados Unidos hoy, con los amigos vendiéndolo por plata, porque el gobierno, el Imperio Español había dado una cuantiosa recompensa a quien entregara a Casiodoro de Reina. Él estuvo varias veces a punto de ser entregado por amigos, imagínense. Qué belleza de amigo, uno tener un amigo. Y aún así, él, junto con varias personas, hizo el trabajo de la Reina Valera. Y aún así, este señor, humildemente, mire las palabras que dijo. Si alguien lo puede hacer mejor, por favor hágalo. Y use de este trabajo que se necesita. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces ahora sí nos encontramos frente a una realidad un poco ya más incómoda para nosotros, el pueblo evangélico latinoamericano. ¿Cuáles son las bases textuales del 80-90% de nuestras versiones de la Biblia? En el caso del Nuevo Testamento es ese Textus Receptus. El Textus Receptus ya les dije que fue la primera edición impresa de un Nuevo Testamento en griego, fue editado por Erasmo de Rotterdam y encima a este pobre señor le tocó hacer algo
por asuntos comerciales y económicos. Resulta que en el mundo de los negocios, cuando alguien se inventa un producto, pero otra empresa también se inventa uno similar, ¿quién va a ser la que más vende? ¿La que lo saque qué? La que lo saca primero. Resulta que a la par del texto de Erasmo se estaban preparando otras ediciones, más concienzudas, más estudiadas, pero entonces el editor de Erasmo de Rotterdam le digo, tenemos 6 meses, hágale, emberraque. Y finalmente este trabajo se publicó a la carrera, pues ya se imaginarán lo que pasó en el año 1516. En el 1516 aparece la primera edición del Nuevo Testamento de Erasmo, que va a ser conocida como el Textus Receptus, y va a ser la base textual del Nuevo Testamento de los traductores de la Reforma. De ahí va a sacar Tyndale para el inglés, de ahí va a sacar Lutero para su traducción al alemán. ¿Y qué va a pasar con el Textus Receptus? El Textus Receptus tiene una serie de problemas que ya han sido denunciados por muchos estudiosos, no los puedo explicar en detalle, doy algunas pistas. Resulta que en los textos griegos manuscritos que tenía Erasmo de Rotterdam a su disposición, ninguno de estos tenía el final del Apocalipsis. Erasmo era bueno en el griego, pero era mejor en el latín. Entonces, ¿qué hizo el hombre? De la Vulgata latina o de textos que tenían latín, tradujo el final del Apocalipsis al griego, y ese fue el que le metió. Y literalmente nos contaba un profesor de griego, el profesor José Antonio Septién, que literalmente Erasmo de Rotterdam se inventó palabras para hacer ese final del Apocalipsis. Que no se ha podido saber cómo carajos traducir eso. ¿Cómo carajos traducir eso? Y como les dije, ese Textus Receptus se basó en manuscritos muy tardíos de la familia bizantina. Un detalle que ha comprobado la crítica textual a través de los siglos que se lleva estudiando esta disciplina. La crítica textual tiene dos normitas, tiene más, pero tiene 2 normas muy importantes. No las sé pronunciar en latín, se las voy a decir en buen paisa. La primera regla es que la lectura más corta debe preferirse. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 5 manuscritos aquí y tenemos el mismo versículo, pero resulta que hay 2 que la lectura es más larga, tiene más palabras y tiene más cosas. Por norma de la crítica textual se prefiere la lectura más corta porque se ha comprobado también que es mucho más probable que la lectura corta sea más antigua. Porque por decir, una cosa que se ha comprobado con las familias textuales del Nuevo Testamento, el ejercicio se ha hecho muchas veces, es que por decir, las lecturas de los manuscritos alejandrinos son más cortas, toscas y más secas. Pero entonces la lectura, por ejemplo, de la familia bizantina a veces casi que es explicada. Un ejercicio normal de a pie que podemos hacer usted y yo. Cojamos, por ejemplo, 2 versiones de la Biblia. Coja la Reina Valera y coja la Nueva Traducción Viviente. Coja cualquier versículo y cuente palabras. ¿Cuál cree usted que va a tener más palabras? La Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque es más explicada. Porque es más explicada. Y pasando al caso del Antiguo Testamento, tenemos que la base textual del Antiguo Testamento es el texto masorético, cuyos manuscritos más antiguos son estos 2 que aparecen abajo, el Códice Alepo y el Códice de Leningrado, que son respectivamente del siglo X y el otro es entre el siglo X y XI. Esas son las bases textuales que tenemos. Siguiente, José. Brevemente voy a exponer, ahora sí vamos a hablar un poquito de las técnicas de traducción, la manera en que listo, ya definí cuál es mi base textual, ya definí cuál es mi material en griego y hebreo, ahora vamos a traducir, pero venga, ¿cómo vamos a traducir? Hay más técnicas, no son las únicas, pero estas son las 4 básicas que engloban todas las técnicas de traducción. Vamos a tener la primera, que es muy importante, que es la traducción literal, que la traducción literal lo que hace es poner las palabras, los equivalentes en palabras en un idioma que yo lo pueda entender. A ustedes en los documentos que se les entregó esta hojita. Se les entregó esta hojita. Esta hojita es un ejemplo de un interlineal. Lastimosamente está en inglés, pero me va a servir al menos para el texto griego de unos ejemplos que estamos poniendo. El interlineal, ¿qué hace? Pone simplemente las palabras en el mismo orden en que está en el texto en el idioma original y elimina todo el asunto de gramática. Entonces a veces eso parece perdónenme la expresión, pero parece un mongolito hablando, que habla como en desorden, así, pero lo que trata de hacer el interlineal es reconstruirlas en el mismo orden en que aparece.
Entonces, las traducciones literales muchas veces van a sonar hasta groseras. Caso contrario de la traducción literaria. Porque la literaria, si va a organizar el texto, le va a dar una gramática y va a embellecerlo. Ha pasado en muchos casos que en el embellecimiento de textos bíblicos han quedado hasta otro texto, otra cosa que no decía la Biblia. Voy a poner un caso que siempre uso, es Génesis 2:24. Con Génesis 2:24 voy a explicar las dos traducciones de arriba, la literal y la literaria. Resulta que Génesis 2:24, ¿quién me lo lee en Reina Valera, por favor? Listo. Resulta que ese texto ahí donde está es una traducción literaria, hermosea el lenguaje. Porque resulta que traducido literalmente suena algo hasta, uy hermano, no sea morboso hermano. No, vea, le voy a decir cómo traduce ese texto. Dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se pegará a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa palabrita pegará como que suena guache. Uy hermano, no sea toche, como diría un rolo. Pero sí. Ese es el término que se puede traducir, porque la palabra que hay allí en el hebreo puede traducirse como pegar o adherirse, que es muy diferente a unirse. Si hablamos de filosofía pura, es muy diferente unir de pegar, es muy diferente, pero no nos vamos a meter en esa discusión ahora. Los otros dos estilos de traducción, estos sí nos competen más a nosotros, son la traducción dinámica, que se ha vuelto muy famosa últimamente, porque la mayoría de versiones que se publican hoy son traducciones dinámicas, por si no lo sabían. Ejemplos de traducciones dinámicas muy conocidos para nosotros: Nueva Traducción Viviente, La Palabra de Dios para Todos, la famosa Biblia al Día, que antiguamente, curiosamente, no llamaba Biblia al Día, sino Biblia parafraseada. Las ediciones antiguas se consiguen así con ese nombre. ¿Y cuál es el propósito de la traducción dinámica? Hacer una versión que la entienda hasta el más iletrado. Me parece, y siempre lo defenderé, es un muy buen propósito. Son traducciones ideales para trabajar con niños, para trabajar con nuevos creyentes. Yo no soy especialista en atacar otras versiones, no me gusta hacerlo, porque me he visto beneficiado del trabajo. O sea, yo recuerdo un ejemplo que nos ponía en algún momento un profesor, que una vez en una tarde de evangelismo entraron a la casa de una señora que le abrió la puerta y que la señora estaba muy atribulada porque los vecinos no la querían. Y él se acordó que el pastor ese día había predicado el Salmo 23. Entonces se fue a su Biblia y abrió: Señora, le tengo esta palabra del Señor. Vea lo que dice aquí la palabra: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ya se imaginarán la cara que hizo la señora. ¿Usted me entendió lo que dije? ¿Usted me entendió lo que yo le dije? La señora quedó, como dice el dicho, él entiende más a un gringo borracho. No es más fácil decirle: señora, el Señor le sirvió un banquete en presencia de sus enemigos. Eso es un ejercicio de traducción dinámica. Tiene su lado positivo y su lado negativo, y tiene su peligro. ¿Cuál es el peligro que puede tener la traducción dinámica? Que muchas veces, como se elimina la figura literaria, porque eso es lo que hace la traducción dinámica, en el caso de los libros poéticos, se le quita el contenido y se le quita la profundidad. Por eso la gente que se enfrenta a este tipo de traducciones, los traductores y editores, tienen un chicharrón de ligas mayores, que tienen que ser muy cuidadosos en ese ejercicio de parafrasear, o sea, de desmenuzar el lenguaje para que lo entienda el lector común. Tienen un problema, y a veces se peca. Yo me he encontrado traducciones, una vez me acuerdo que me pasó con unos alumnos míos, que me dio hasta vergüenza. Cometí un error, me dio por regalarle cierta edición de la Biblia a unos pupilos míos, estaban comenzando en la fe, y los puse a estudiar el texto de la armadura de Dios, Efesios 6. Y yo les dije: dígame cuántas armas se mencionan allí. Yo estaba convencido que me iba a decir la cantidad, que son como 6 o 7, y me dicen a voz en cuello: 3. Claro, me voy yo a estudiar el texto y claro, le eliminaron o sea, en hacer el lenguaje tan amañado, allá solo se mencionan 3 armas. O sea, él no me está diciendo mentiras. Yo dije: Señor bendito, ¿qué es esto? Señor bendito, pasa. Y seguramente en las labores de predicación más de un pastor se ha llevado un susto, porque pensaba decir
un pensamiento con una versión de la Biblia, cogió otra y se lo voltearon. Se lo voltearon. Y finalmente, la traducción textual o contextual es la que hace uso de la metodología de crítica textual. Por lo general, ¿qué es lo que pasa con las tres anteriores? Las tres anteriores hacen un uso de un solo material en idiomas originales, o sea, cogen cierta edición en griego, cogen cierta edición en hebreo y de ahí traducimos, de una sola. La metodología de traducción textual o contextual agrupa toda la disponible y hace el ejercicio de reconstruir primero el texto en el idioma original y después lo traduce. Es un poco complicado, porque o sea, antes de pasarnos a traducir X o Y texto del griego o del hebreo, venga, es que ¿cuál es el texto original en hebreo y en griego? No me lo traduzca de aquí o de allá, venga, hagamos ese ejercicio de reconstrucción. Y eso es lo que hace la crítica textual, tratar de reconstruir ese texto. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos nomenclatura de manuscritos, solamente voy a poner el caso del Nuevo Testamento. Estos son papiros, esta es nomenclatura de papiros, son algunos de los más antiguos que se tienen y miren el contenido que tienen, aquí nos está diciendo el contenido, cómo se le conoce también comercialmente, porque estas son nomenclaturas para libros, porque no se puede colocar el nombre completo, entonces se coloca la sigla. Los papiros Chester Beatty son muy importantes por su antigüedad. Miren las fechas, siglo III después de Cristo, cerca del año 200 después de Cristo, mire lo que contienen, miren por qué son importantes para la traducción del Nuevo Testamento. Y aquí es donde se comienza a caer, así no lo quieran admitir, la autoridad del Textus Receptus. Es que mire estos manuscritos de las fechas que datan. Y yo les estoy diciendo, y tengo un documento si les interesa, se los puedo facilitar, donde se dedicaron a mirar las fechas de los manuscritos que usó Erasmo de Rotterdam, y el más antiguo es del siglo IX después de Cristo. Les estoy hablando aquí de manuscritos 600 años más antiguos que los que usó Erasmo de Rotterdam. Simplemente por el ejercicio de teléfono roto, piense, por razones aparentemente obvias, ¿cuál debe ser más fiel al original? ¿Un manuscrito del siglo X o un manuscrito del siglo III o IV? Se prefieren los manuscritos más antiguos, por obvias razones. Aunque también hay problemas, no quiere decir que no tengan problemas, porque la disciplina crítica textual también ha desarrollado, por decir, la crítica textual hace uso de algo que se llama el método genealógico. El método genealógico es catalogarlas, lo vimos brevemente, catalogar los manuscritos por familia y empezar a decir, venga, estos dos manuscritos los transcribieron de este que es más antiguo y este lo transcribieron a su vez de ese. Eso es el método genealógico, establecer esas familias y tratar de hallar el rastro de un manuscrito. Y eso ha comprobado ese tipo de reglitas que les he contado a lo largo de la charla, que se prefiere la lectura más corta. Otra regla muy importante de la crítica textual, se prefiere la lectura más difícil. Se prefiere la lectura más difícil, porque seguramente es difícil para un lector del siglo XXI, pero seguramente para un lector de su época, cuando el texto se escribió, eso no era una lectura difícil. Los del problema somos nosotros, no el texto bíblico. Sí, siguiente, ya, apunta si tienen una pregunta. No, esas son las siglas en inglés. La sigla en inglés, sí. Agnus Domini, es una sigla en inglés o en latín que se usa, en la nomenclatura norteamericana se usa eso. Nosotros en español usamos AC y DC, pero en inglés se usa así. Estos tres que aparecen aquí sí que son importantes, porque especialmente el Códice Sinaítico es el manuscrito completo del Nuevo Testamento más antiguo que tenemos. Ojo, aquí hago una claridad. Hay manuscritos del Nuevo Testamento más antiguos que el Códice Sinaítico, pero no completos, pedazos. Los Chester Beatty son más antiguos que el Códice Sinaítico, pero no están completos, son pedazos. Este está completo. Y para el gomoso que le guste, está digitalizado completo en internet. Usted lo puede mirar. Hay una página que se llama Codex Sinaiticus y allí está digitalizado. Usted puede ver el manuscrito y puede hacer comparativas. Lastimosamente la página como tal está en alemán, en inglés y francés. En español nos negriaron, pero bueno. El Códice Alejandrino, vea la fecha también, es importante para restaurar ese tipo y este es el famoso Códice Vaticano.
Hay una cosa curiosa y hasta tristemente graciosa con estos dos códices. Resulta que la manera que hallaron el códice sinaítico, lo encontraron en el monasterio que está en toda la península del Sinaí, si mal no estoy se llama Santa Catalina, y resulta que el que lo encontró se dio cuenta que los monjecitos estaban quemando unos papeles para hacer calor, pues para leña, por las noches, y se dio cuenta que lo que le estaban echando a la candela era nada más ni menos que el códice sinaítico, y ya habían quemado el Antiguo Testamento, ya lo habían quemado completo, quedaron pedacitos. Entonces, gracias a Dios se conservó el Nuevo Testamento completo. Caso muy contrario a lo que pasó con el Códice Vaticano. Un detalle que quiero aclarar así, el hecho que se llame Códice Vaticano no tiene que ver nada con la Iglesia Católica. Lo único que tiene que ver con la Iglesia Católica es que está guardado en la Biblioteca Vaticana. Por eso se le llama Códice Vaticano. Porque hay gente que ha atacado este tipo de cosas que porque eso lo usan los católicos. No, es que está allá. Es que está allá. Eso es como el chiste que podemos poner de que, no, es que yo solo compro carne donde la vendan evangélicos. Dígame una carnicería que todos los trabajadores sean evangélicos. Me la tiene que presentar, hermano, porque no la conozco. Siguiente. Entonces, nos hallamos frente a este problemita, que esta es otra cosa que pasa. Y este es un versículo bíblico. ¿Cómo podéis decir somos sabios? La ley de Jehová está con nosotros cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Parte del estudio de la crítica textual tiene unos métodos para detectar errores y hay dos tipos de errores en la transmisión de un manuscrito. Errores sin querer queriendo y queriendo queriendo. Se los digo en paisa pues. Pero este tipo de errores porque por decir, se ha comprobado que muchos manuscritos tienen errores, pero era por cansancio de los escribas. Imagínense cómo sería una jornada de agotadora usted estar transcribiendo un manuscrito todo un día. Entonces era muy normal que por decir, si este renglón y dos renglones abajo está la misma palabra, el ojo salta. Entonces se mochó un pedazo. Eso es un error involuntario. Pero también tenemos registros de errores voluntarios. De romantizaciones del texto, por decir, hay unos pasajes en el libro de Ezequiel que he tenido la oportunidad de estudiar, que en el idioma hebreo son especialmente crudos, son muy crudos, pero resulta que en transmisión de los masoretas el texto fue suavizado, esa es la palabra, suavizado. Uy, eso suena muy feo. Es que si les digo, yo creo que más de uno aquí echa la bendición porque qué cosa tan horrible, pero sí, les doy más o menos la información, era tal la indignación del Señor con el pecado de Israel, que les habló casi groseramente. Entonces el texto más o menos, no recuerdo puntualmente la referencia, dice algo así, el texto en las versiones está, y ustedes prefirieron a los egipcios porque tienen gruesas carnes. Así está traducido en Reina Valera, si mal no estoy. Eso suena fuerte, pero no tan fuerte. Resulta que en el texto hebreo dice algo así como, ustedes prefirieron a los egipcios porque tienen el pene como burros. ¿Suena pesado o no? Imagínense. Así dice el texto hebreo. Y uno dice, si uno es de los evangélicos camanduleros, uno dice Virgen del Tamarindo, Dios bendito. Pero sí, el Señor habla así. Entonces, todo este tipo de errores se ha vertido en el copiado manuscrito. Unas queriendo y otras por nuestra naturaleza humana, que nos cansamos y cometemos errores. ¿Esto cómo se estudia? Por decir, es importante que a la par del estudio de los manuscritos se estudie la historia general de lo que estaba pasando, porque muchas variantes en textos, ¿cómo se han detectado? Venga, ¿cuál era la polémica teológica de la época? Entonces eso ha explicado muchas variantes. Textuales. Es que en esta época se estaba discutiendo lo de la divinidad de Cristo. Entonces, claro, ahí metieron la cuñita para rebosar. Siguiente. Listo. Yo les prometí que esta no se las quedaba debiendo. Entonces volvamos al chicharrón del hijo de Berequías. ¿Se acuerdan? El que comienza. Todos tienen el material, todos tienen la hojita, que aquí la vamos a necesitar. ¿Alguien falta por la hojita? Pastor Avenilo tiene la hojita. Listo. Bueno. No voy a necesitar que lean griego, pero al menos identifiquen caracteres. La primera línea es el texto en griego.
Y los caracteres son muy parecidos a los que están allá. A los que están allá. Entonces, presentamos un primer manuscrito, el Códice Beza, siglos V al VI. Aquí está el texto de Mateo 23:35 y van a buscar esta partícula. Véala aquí. Identifíquela en su papelito. Está en la última línea. ¿Ya la ubicaron? Listo. Resulta que eso, ¿cómo se traduce? Esto se traduce en griego, en mi mal pronunciación de griego, Iu Barakeiu, hijo de Baraquías. Aquí dice Zacarías, hijo de Baraquías. Allí está atestiguado en este códice, siglo V, siglo VI. Vamos un poquito más atrás, Códice Washingtoniano, siglo IV, V. Un dato, el texto que ustedes tienen aquí es Textus Receptus, griego del Textus Receptus. Vea lo que hablaba de letrica, es un poquito más enredada, vea esta belleza de letra, pero vea esta. Vamos a buscar, que aquí siempre me pierde, pero siempre lo encuentro. Véalo aquí. Iu Baraquiu, hijo de Baraquías, Zacariu Iu Barakeiu. Ahí está, véalo ahí. Códice Washingtoniano, entonces tenemos este manuscrito. Siguiente, José. El Códice Vaticano, el famoso Códice Vaticano. ¿Ya lo encontraron? Véalo aquí. Hijo de Baraquías, Zacariu Iu Baraquiu. Listo, ahí está. Pero entonces la crítica textual, muy contemporánea, se encontró con esto. Siguiente. Códice Sinaítico, el más antiguo completo. Aquí está la página completa del texto de Mateo. Esto pues obviamente se le puso digitalmente para facilitar la lectura, y miren lo que encontramos aquí. Si ustedes encuentran en una carta esto, ¿ustedes qué piensan? Por razones obvias, no le tiene que poner mucha malicia indígena, ni tener un doctorado en Harvard, ni en ninguna parte. A usted le entregan un bloque de texto así, con esto aquí al ladito, ¿ustedes qué dicen? Que fue agregado, que le metieron la mano. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿El Señor o el hombre? Le metimos la mano. Y le garantizo que en la historia de la iglesia, la cantidad de veces que hemos querido corregir a Dios, de esto no puede hasta predicar como nosotros hemos querido corregir a Dios. No, Señor, hacele por aquí, que por aquí es más fácil, hombre. ¿Se acuerdan de cuando la esposa de Abraham le quiso ayudar a Dios? Nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos le hemos querido ayudar a Dios y nos hemos metido en problemas. No nos digamos mentiras. Siguiente, José, por favor. Bueno, otro ejemplo muy célebre, que yo creo que los estudiosos de la doctrina de la salvación por gracia lo deben conocer bien. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Resulta que tenemos un problema ahí con nuestra versión en español. Quiero que alguien me lea ese versículo en Reina Valera, solo el versículo 1. Pastor Avelino, me colabora en la Reina Valera, Romanos, capítulo 8, versículo 1. ¿Y alguien tiene la nueva traducción viviente? Señorita, me lo tienes ahí. Pastor Avelino, cuando lo tenga, por favor lo lee, confirme vos. El 1 solamente, me van a leer el versículo 1 solamente, no van a leer más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted me garantiza que solo me leyó el 1, ¿cierto? Listo. Ahora me van a leer el 1 de Nueva Traducción Viviente, señorita. Usted me garantiza que solo me leyó el 1. ¿Qué ven de raro ahí? ¿Cuál es más largo? Y tiene una frase completa. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Sigamos acá. Ya les dije que esto es Textus Receptus. Abajo está el texto de Romanos 8.1 en texto griego. Ahí está como lo tradujo Reina Valera, como lo tradujo Casiodoro de Reina. Mire cómo está.
Entonces vamos a ubicar palabras aquí. Vamos a Romanos 8:1. Entonces aquí tenemos la palabra, yo me ubico. Uden, ara, nun, catacrima, tois. Esta es la sigla de Cristo en griego. Los manuscritos usan muchas siglas. Esta sigla es Cristo Jesús. Ahí están las dos siglas, Cristo Jesús. Y mire lo que sigue. No, aquí sí está completo. Dice me cata sarca. Y sigue el texto completo como está en Reina Valera, como está traducido en Reina Valera. Este es un registro manuscrito, Códice Alejandrino, siglo V, uno muy importante, y está completo, está como está en Reina Valera. Entonces, si solo nos quedamos con ese manuscrito, uno dice, nueva traducción viviente, me le quitó a ese versículo. Sigamos adelante. Pero empecémonos a ir para atrás, y mire lo que empieza a pasar. Códice Vaticano, siglo IV. Misma historia, pero miren aquí donde cierra el versículo. Cristo Jesús. Porque aquí empieza el versículo 2. Básicamente aquí que está, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Y siga para atrás. Siguiente, José. Códice Sinaítico. Mire lo que pasa. Cristo Jesús. Y tenemos otros respaldos más, hay más registros de que esa cláusula fue agregada. Estos solamente son 2 ejemplos. Yo les puedo citar miles de ejemplos de este tipo de variantes en las lecturas porque las hay. Y las hay, como les expliqué, de todo tipo. Queriendo y sin querer queriendo. Entonces, ¿les quedó claro lo de Zacarías? ¿Que era hijo de quién? De Joiada. Pero el texto no especifica ahí de quién era hijo. Dice que era Zacarías, ya el que mataron entre el templo. Pero ¿quién le agregó lo del hijo de Baraquías? Yo siempre me pregunto, ¿qué habrá dicho ese escriba? No, aquí no, eso es más que ese era el hijo de Baraquías. Póngamelo ahí. Póngamelo aquí y se lo pusieron. Sí. Yo también pienso así, que era de pronto alguien que conocía la escritura, pero no conocía tanto. No, debe ser el profeta, Tan. Póngalo ahí. Y sale para pintura. De hecho, hay muy charro porque hay unas páginas, no recuerdo si es en el Códice Vaticano o en el Códice Sinaítico, que literalmente los escribas se agarran a pelear en el escrito. Hay una nota abajo. No, y hay que ponerle tal parte al texto, y abajo otro escriba regañándolo, no le agregues necio. Así, eso pasa con los manuscritos, se encuentran unas cosas muy curiosas. Siguiente, José. Y con esta parte termino mi exposición. Quisiera saber, yo miro cómo estamos de tiempo, ¿qué preguntas tienen? Les agradecería que levanten la mano. Necesito a Juan y a Daniela que me contesten las preguntas. El hermano va primero. ¿Alguien más tiene preguntas? Manuela, Ramiro, listo. Entonces me le hacen llegar. ¿Quién más? Ténganla ahí porque vamos a empezar. Dani. Buenas tardes. ¿En qué idioma no se ha traducido la Biblia? Bueno, a ciencia cierta no sé, pero sé que hay muchos dialectos donde a duras penas hay versículos. A duras penas hay versículos. Obviamente las grandes lenguas, las más habladas, todas cuentan con una traducción de la Biblia y varias. Lo que exponía, por ejemplo, de la traducción de la Biblia en español, que somos una lengua privilegiada. Pero no te sabría decir a ciencia cierta cuántas y cuáles y dónde. Seguramente son pueblos que son minorías, entonces no hay un trabajo. Pero te doy una cifra que me dijo un profesor, que es el representante de la Liga Bíblica para América Latina, el profesor Rafael Serrano. Y él me dice que la mayoría de gente que ofrenda para Biblias hoy, ofrenda para impresiones de la Biblia, no para traducciones. El presupuesto para traducciones a lenguas menores, que no son menores porque son más importantes, sino que la hablan más pocas personas, va decreciendo. Va decreciendo. Que lo que se paga hoy es para que impriman más Biblias. Pero está decreciendo el presupuesto para imprimir, para hacer trabajo, porque es que pagar un cuerpo de traductores no es tan fácil. No es tan fácil y es costoso. ¿Respondí algo? Listo. ¿Quién seguía, Dani?
No, yo creo, bueno, sí, dale. Manu por acá. Hola Lucas, muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Tengo una pregunta. El código sinaítico, a pesar de que es más cercano al original, sigue siendo una copia manuscrita. Sí. Entonces, en este caso de que ahí sí dice hijo de Baraquías, ¿cómo no pensar que no es que le agreguen, sino que supongamos el que lo estaba escribiendo revisó el manuscrito real, la autovía, ¿cómo se llama? Autógrafo. El autógrafo, y se dio cuenta que había cometido ese error y luego lo agregó a la copia? Ve, hay un principio básico ahí de observación que se puede tener en cuenta. Usted sabe distinguir la letra suya de la de su mamá, ¿cierto? Usted sabe que es diferente. Son mamá e hija, pero a simple observación es la misma caligrafía. Es la misma caligrafía. Y otro estudio que se puede hacer allí, que es mirar, muchas veces se ha estudiado, obviamente ya son estudios muy técnicos, muy finos, del tipo de tinta que se usa, porque según el tipo de tinta que se usa, puede variar un siglo. Puede variar un siglo, o sea, puede ser una nota que agregó un escriba ni siquiera a los 20 días de haber hecho la copia, sino 2, 3 siglos después. Hasta ahora el dato obvio que tenemos ahí es que es un agregado. Aparte de que por el mismo estudio teológico que hicimos vimos que eso no es natural que diga el texto bíblico. Tenemos un bloque natural y créame que este tipo de códices, miren que vemos una letra, José, si me puedes poner la imagen esa del códice sinaítico, vemos una letra muy organizada. Créame que esta persona que se sentó a hacer este códice lo hizo sin afán, lo hizo con el tiempo y con la dedicación. O sea, no es natural en este trabajo de escribanos que se haga ese tipo de herramientas. No es natural. Él copió lo que copió. ¿Y por qué lo habría hecho? ¿Qué intención habría tenido de agregarle? Ay, manos. Esa es una pregunta muy retórica porque es como preguntarnos por qué Napoleón quería tanto a la mujer de él. Eso es... Vaya usted a saber, es complicado, o sea, son preguntas muy filosóficas, no sabemos. O sea, como te digo, o sea, puede haber sido que él quiso corregir eso, porque ha pasado, en la historia de la transmisión de la Biblia eso ha pasado vez tras vez, tratar de corregir el texto, mejorarlo. Vea, por ejemplo, un dato que no les conté. De los manuscritos que usó Erasmo de Rotterdam para sacar el Textus Receptus, hay manuscritos corregidos por él. O sea, él tuvo los manuscritos y los corrigió. No, esto no debe ser así. Tenemos fotogramas de manuscritos tachados por él. O sea, él corrigiendo el texto bíblico. Una cosa hasta antiética. Hasta antiética. La pregunta es filosófica. O sea, responderte, yo te puedo responder darte respuestas. Amaneció de mal genio, se intoxicó con un pollo. Pues, las respuestas pueden ser infinitas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Lucas, ¿por qué los libros apócrifos fueron apartados de la Biblia? Hay varias razones. En el caso del canon del Antiguo Testamento para los protestantes, el canon del Antiguo Testamento para los protestantes lo heredamos de los judíos, básicamente de las decisiones de un concilio que se celebró aproximadamente en el año 100 después de Cristo, que es el concilio de Yamnia. En el concilio de Yamnia los judíos decidieron cuál era el cuerpo de libros sagrados que ellos iban a dejar. Y los protestantes heredamos ese canon. O sea, los protestantes tomamos ese canon. ¿Qué canon tomó la Iglesia Católica, aunque no completo? El canon de la Septuaginta. Porque la Septuaginta sí tiene todos estos libros y tiene hasta más. Por decir, usted y yo en las Biblias católicas, ¿cuántos macabeos conocemos? En la Septuaginta son más de 2, no solamente hay 2 macabeos, si la memoria no me falla son 4. Son 4 y hay más libros de literatura. Inclusive, vea, por ejemplo, cosas muy curiosas. La discusión sobre el canon es delicada, compleja y larga, porque por decir, en el Códice Sinaítico, que se supone que es el Nuevo Testamento completo, hay un libro que no está en nuestras Biblias. Y está allí, está en el Códice Sinaítico y es tomado en esa época como un libro dentro del canon, que después en los concilios la Iglesia decidió, venga, no. Porque en torno al canon del Nuevo Testamento
tanto la Iglesia Católica como las iglesias protestantes tenemos el mismo canon, no ha habido problemas, pero sí hay mucha literatura apócrifa del Nuevo Testamento. Algo que la gente no suele saber es que con el nombre de Evangelio hay más de 20 libros. O sea, usted ha escuchado, si le gusta el cine, pues, que por ahí molestan mucho con el Evangelio de Tomás, pues, y molestan mucho, pero le aseguro que hay más, hay muchos más. O sea, la apócrifa del Nuevo Testamento es muy copiosa. Pero ¿por qué quedaron estos 4? Por antigüedad. Por antigüedad. Los métodos que se usaron para seleccionar los 4 evangelios canónicos son varios. Algunos de ellos, menciones de los padres de la iglesia. Si los padres de la iglesia más antiguos lo citaron, es una prueba fehaciente de que deben estar allí. ¿Por qué se descartó, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, mucho apócrifo? Porque se comprobó que eran textos pseudoepígrafos. ¿Qué es un texto pseudoepígrafo? ¿Hace cuánto murió Gabriel García Márquez? Si en 8 días, o sea, de aquí a 8 días, aparece un texto que lo escribieron en el transcurso de este año y dicen que lo escribió Gabriel García Márquez, ¿usted qué cree? Eso es un texto pseudoepígrafo. O sea, a mí cómo me va a decir que va a aparecer el Evangelio de Tomás Apóstol en el año 250. O sea, que el registro, hay algo que en la transmisión de los textos que se llama el prototexto, y es la fecha aproximadamente de composición de un texto que no necesariamente está atestiguada por un manuscrito. Explico eso. Resulta que el manuscrito más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es un pedacito de este tamaño, del tamaño de una tarjeta de crédito, que se llama el Papiro Rilans o el P52 creo que es el mismo. Es la nomenclatura. Resulta que el pedacito tiene unas citas, obviamente recortaditas, del Evangelio de Juan. José, devolvete hasta el gráfico donde aparecen todos los materiales, porfa. Atrás. Ahí. Este es el Papiro Rilans. Vea el pedacito. Ya se imaginará cuánto texto tiene eso. Tiene unos pedazos de un versículo. Ese papiro es conocido como un testigo. ¿Qué información nos da ese testigo? Que para esa fecha ya el Evangelio de Juan existía, pero no que en esa fecha se escribió. Entonces el prototexto es, basado en esa evidencia material que yo tengo, es deducir más o menos hacia qué fecha se escribió. Que por teología sabemos que el Evangelio de Juan se escribió más o menos ¿entre qué años? El Evangelio de Juan, no tan atrás. El Evangelio de Juan se escribió más o menos en la última década del siglo I, año 90 y año 100. Entonces, miren lo importante que es aquí para argumentar aún apologéticamente la fuerza que tiene el registro material de la Biblia. Mire, yo una cosa que lo he explicado muchas veces, la persona que quiera descartar la Biblia y decir que está muy corrompida, arranque por botar toda la biblioteca clásica. Porque no hay ningún libro que esté tan conservado en evidencia manuscrita como la Biblia. Les estoy hablando de que solamente el Nuevo Testamento, en copias en griego, tiene más de 5.000 copias. Tiene más de 5.000 copias. Hay libros de Platón y de Aristóteles que solo se tienen 8 manuscritos y el siglo VIII, IX después de Cristo. Entonces el aparato que tenemos para reconstruir el Nuevo Testamento y el Antiguo es una cosa genial, pues es una cosa providencial. Entonces, ¿qué es el prototexto? Es la fecha aproximada que se tiene de escritura de un texto según la evidencia manuscrita. Entonces, con muchos evangelios apócrifos pasa esto, que la evidencia material es muy tardía y cuando se hace el trabajo para esclarecer el prototexto, da una cosa, ¿cómo me va a decir que Tomás escribió el evangelio 200 años después de muerto? Muy berriondo, pues. Yo creo en el poder del Señor, pero no en ese poder humano, no los he conocido. ¿Alguna otra pregunta? Lucas, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tengo 2 preguntas. Una muy sencilla, es un ejercicio como el que hiciste ahorita con Mateo 23, pero lo tengo con Mateo capítulo 27, versículo 9. Espérame, yo lo busco. Mateo 27, 9, sí. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel,
Y acá nos hace una connotación, nos envía a Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. O sea que realmente no fue Jeremías sino Zacarías. Espérame a ver. Sí, ese tipo de cosas pasa. No ha hecho el estudio pues exhaustivo. Ese tipo de preguntas es muy bueno hacerlas. De hecho, al final pues ya enseguida quiero mostrarles un pequeño video ya para terminar de la versión de la Biblia que maneja pues la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que es la Biblia textual, que hace uso pues de toda la metodología crítica textual. Una cosa que nos ha ayudado mucho en la Sociedad Bíblica Iberoamericana a hacer ese trabajo de construir son los ataques. Curiosamente, cuando hay gente que ha criticado eso, nos ha puesto en la tarea de, venga, vamos a revisar los manuscritos. Y nos hemos encontrado muchas respuestas, faltan muchas. La Biblia textual es una versión en construcción. El hecho de que tengamos una edición impresa hoy, que es la cuarta edición de la Biblia textual, no está acabada. Sí, es un trabajo que sigue haciéndose, porque es que manuscritos se siguen encontrando. Entonces de pronto falta más claridad. Tendría que mirar en detalle, si quieres, ahorita no tengo problema de tratar de buscar razones, porque no conozco, por decir de texto, si hay alguna evidencia manuscrita que nos aclare. Por decir, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en X congregación. Le preguntaron a un pastor, llegó un hermano confundido y le citó aquel pasaje. ¿Ustedes se acuerdan de ese paralítico que estaba al lado de una fuente, y que el que primero se tirara era sano porque un ángel del cielo bajaba? ¿Se acuerdan de eso? Entonces resulta que a este hermano, el que le preguntó a ese pastor, le dijeron no, que eso era un demonio el que sacudía el agua. Y entonces empezó el debate, venga, eso era un ángel o un demonio. Entonces a mí él me hizo la pregunta y yo no me quedé con la gana, y yo me fui a mirar uno de los libritos de crítica textual que tengo yo, particularmente, que es publicado inclusive por las Sociedades Bíblicas Unidas. Esto se llama un comentario textual al Nuevo Testamento en griego, de Bruce Metzger, uno de los eruditos más importantes del siglo XX en cuestión del Nuevo Testamento. Y me voy a buscar yo qué pasaba en ese texto. Y resulta que me encontré que el versículo donde dice que un ángel sacudía el agua es un agregado. No está. Ni lo uno ni lo otro. Ni ángel ni demonio, no. No dice el texto por qué se movía el agua. El texto sigue ahí. Y así por el estilo, me he encontrado textos que me han sacado a mí hasta de unos dilemas casi existenciales, pero sigue haciéndose. Hay gente que ha atacado mucho la Biblia textual como una versión ya terminada. No, la Sociedad Bíblica Americana maneja algo que me parece muy especial, y es lo que se conoce como Comité Consultivo Abierto. El Comité Consultivo Abierto está abierto para todos. Hermano, si usted sabe de la Biblia, si usted le gusta estudiar y se ha encontrado, llamémosle anomalías. Hermano, investigue y préstenos la evidencia. Por ejemplo, si usted conoce que un versículo debe ser mejor traducido, porque está mal traducido, porque le agregaron o le quitaron, y nos va a presentar una argumentación sólida, hermano, créame que ese aporte va a ser considerado en la próxima edición de la Biblia textual. Soy fiel testimonio de ello. Hubo un versículo al que yo le hice crítica textual sobre Reina Valera, que según los textos griegos debería ser traducido de otra manera, y fue tenido en cuenta, y en la cuarta edición salió traducido como este servidor sugirió. Pero obviamente mi hermano presentó una argumentación con base en manuscritos, no como nos han escrito personas a nosotros. Hermano, a mí no me gustó ese versículo. ¿Y por qué, hermano? No me gustó. Literalmente nos ha salido. Nos pasó un caso, gracias a Dios, en otro país, para no hablar mal de Colombia. Un pastor compró una cantidad de Biblias y resulta que al tiempo las mandó a devolver. Y le preguntaron, hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué le chocó? ¿Le llevó tintico? Hermano, ¿por qué no le gustó la Biblia? No, hermano, es que esa Biblia no se adapta a mis enseñanzas. Así respondió. Me pareció hasta muy sincero, muy preocupante, pero muy sincero. La Biblia no se adapta a sus enseñanzas. Ay, hermano, qué pena. Ahí sí queda la cosa muy grave. Espero haber dado esta información. Es de investigar. Voy a dar la segunda. Listo, dale, por favor. Aunque escuché a alguien que dijo que, hablando sobre los textos críticos de la Reina Valera, hay un pasaje donde no aparece, dice que hay una mujer que va a ser apedreada y Jesucristo
dice que está escribiendo en la arena, y a él le preguntan, y él dice que el que esté libre de pecado, que tire Sí. la primera piedra. Entonces resulta que en los textos más antiguos no aparece, y el hombre decía, pero la gente cómo va a querer comprar una Biblia si no aparece con estos textos. Basándome en esto, yo quiero hacerte una pregunta. Estás en este momento haciéndole fuerza pues a la Biblia textual, ¿cierto? Ujú. De esta Biblia, ¿y qué otras versiones nos podrías recomendar? Bueno, eso es una respuesta amplia, voy a tratar de reducirla. Con respecto a la famosa perícopa de la mujer adúltera, que es Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11, la crítica textual ha demostrado avasalladoramente de que este texto no está en los manuscritos más antiguos. Y en lo que yo en lo personal he podido estudiar, en los manuscritos donde este texto comienza a aparecer son del siglo XII. Y no necesariamente en esa parte. Aparecen al final del Evangelio con un asterisco. Aparecen con un asterisco. Por decir, en estos códices sinaítico vaticano, ese texto no está. Por decir, en este tipo de libros que es publicado, vuelvo y repito, por las Sociedades Bíblicas Unidas, está esa respuesta muy ampliada. Si quieres, ahorita te lo presto y le ojeas, pero brevemente para todos los hermanos, ¿qué les puedo decir? Los manuscritos de siglo IV, V y VI no presentan este registro. Y cuando llegan a ese punto no es que hay un tachón, no es que le faltó un pedazo, le arrancaron un pedazo al texto, no. Se han hecho mediciones sobre el texto, sobre los caracteres, y el texto está de corrido. O sea, el texto pasa desde el último versículo del capítulo 7 al versículo 12. Y se han hecho mediciones y es que no hay espacio en el rollo o en las páginas del códice para que quepa ese texto. Se ha hecho pues la comprobación exhaustiva. Inclusive yo he estado particularmente prestándole atención a ese caso por lo que estudio, por algunas cosas de citas patrísticas, y me he encontrado que muy probablemente ese texto sea una referencia de un evangelio apócrifo, conocido como el Evangelio a los Hebreos. Muy probablemente sea una historia que salga de allí o sea una tradición oral. Ahí viene el cuento. Si es una tradición oral, puede ser o no puede ser, pero lo que tenemos de evidencia del Evangelio de Juan no está. O sea, ahí sí también se trata de un asunto de honestidad. O sea, yo no puedo decirle, no, eso sí lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús. No, yo sé que la evidencia manuscrita no está. O sea, yo tengo que ser honesto con eso. Yo no puedo decir más. Que si lo dijo el Señor, pues si lo dijo el Señor, muy bueno. Me gusta a mí ese texto. Si no lo dijo, pues tampoco me va a sacar de la fe. Porque otra cosa que se ha demostrado, no afectan doctrinas fundamentales. Ninguna de las variantes que ha pasado afecta a doctrinas fundamentales. Y de hecho, como les ponía el ejemplo, a mí me han sacado de más de un lío. Versiones que se basen en el texto crítico. Generalmente las últimas, hoy en día hay una nueva corriente que está defendiendo a ultranza el Textus Receptus. Inclusive yo he llegado a oír y a leer autores que defienden el Textus Receptus diciendo que Erasmo de Rotterdam fue inspirado por el Espíritu Santo. Palabras de este tamaño para defender eso a capa y espada. Inclusive me dio mucha tristeza escuchar a un pastor que respeto mucho, no me omito su nombre, defendiendo a capa y espada el Textus Receptus y hablando hasta incoherencias históricas, porque lo dijo así a voz en cuello por televisión parabólica, que las bases textuales más antiguas de la Biblia eran el texto, y oiga lo que va a pronunciar, el texto masotérico y el Textus Receptus. Lo dijo por televisión. Lo que pasa es que es más creíble un hermano que salga por un canal de televisión que el hermanito Lucas Peláez, que dio una charlita en Templo Belén. Entonces yo por decir, una cosa que concluyo mucho en mis charlas, hermano, yo sinceramente, yo prefiero que no me haya creído, pero prefiero que vaya y estudie, que vaya y lea y averigüe y indague. Casi que le digo, ojalá no me haya creído, pero vaya y constante. Finalmente quiero concluir esta charla con el video. Dale, pues te doy el par. Sí. Bueno, buenas tardes. Bien, hermanos, ¿quién fue el que preguntó por ahí qué idioma no se había escrito en la Biblia? ¿Usted? Bueno, le tengo buena información. Mire, tengo un datico aquí que es respaldado, le voy a decir por quién.
Esto es copiado del libro Travesía por los tiempos y tierras de la Biblia, para que no van a creer que es mío. Dice así, datos sobre la traducción de la Biblia. Más de 7.000 lenguas registradas en el mundo. No sé si es verdad. Ustedes que saben más que yo, pueden decir sí, sí o no. 554 tienen una Biblia completa. Oiga, de 7.000 lenguas. 1.333 tienen solo el Nuevo Pacto y algunas porciones. 1.045 solo tienen porciones de la Biblia, uno o más libros. Más de 4.068 lenguas no tienen ni un solo libro de la Biblia. Miren, nosotros somos privilegiados. No, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que no queremos estudiar la Biblia. Solamente nos gusta leer la Biblia. Y una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Mire esta belleza de iglesia, de templo, de auditorio. Aquí hay más de 1.000 personas en esta iglesia, ¿sí o no, hermano Avelino? Y mire, hay 22 personas aquí. ¿No es una tristeza? Porque es que, mire, nosotros tenemos que querer aprender de la Biblia para poder hablar. Al amigo que está preguntando acerca de Juan 8.1, con mucho gusto yo le presto mi Biblia textual, que la Biblia textual tiene una garantía que es lo siguiente. En los pasajes que no existen, que están en la Reina Valera, la Biblia textual le explica por qué no están. ¿Cierto? Y entonces uno queda contento. No es como en otras Biblias, porque no es la única Biblia. Mire, la Biblia de los testigos de Jehová, Dios habla hoy, Dios habla al hombre, también tienen en el pie de página el dicho de los versículos que no existen. Esto no está en los originales o en los manuscritos. Eso es toda la razón que dan. Pero la Biblia textual no se limita a eso, sino que dice por qué no están ahí. Por eso tiene, a finales de la Biblia, tiene una cantidad de páginas únicamente para explicar lo que se llama, lo que decía el hermano Lucas ahora allí, que hay ahí. Yo tengo información no solamente de 2 versículos, sino de muchos, 40, 50, 60 partes de la Biblia donde no coincide una parte con la otra. Errores de traducción, errores de copiado, lo que sea, pero los hay. Pero los errores no son de Dios, son de los hombres. Listo. Muchas gracias. Vamos a pasar un video. No, espérate, la preguntica, es que la pregunta es otra. ¿Cómo así que va a estar aquí esperando que tengo un compromiso con el tiempo. Vea, mire, Lucas, la Septuaginta escrita por los 70 existe, la original. No. Tampoco existe. Se conservan copias. Se conservan copias. Acuerda del dato que di, que el manuscrito más antiguo que tenemos de la Septuaginta es el Códice Vaticano. Del texto Receptus se valió Casiodoro de Reina para escribir su trabajo. Sí. Todo es de textos Receptus. Y los traductores de la Reforma. Todos los traductores de la Reforma. Y todas las versiones que vienen, bueno. Es que, un dato, para responder a eso, imagine que, ¿sabe en qué siglo o en qué fechas apenas se comenzaron a apartar las versiones de la Biblia del Textus Receptus? En la segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 y 1890 fue que hubo unos estudiosos británicos que decidieron, venga, no podemos seguir traduciendo de aquí porque es que está muy corrompido. Pero mira hasta la fecha que se usó este texto. Bueno, y la última es, ¿cómo llegó el Código Vaticano a la Biblioteca del Vaticano? ¿Lo compraron, lo donaron o qué pasó? Pues allí se han conservado manuscritos desde hace muchos siglos. En detalle no conozco la historia. Los manuscritos están regados por muchas partes de gobiernos y cosas, tienen las bibliotecas. Sí, es que eso se sigue sacando. Y en la época en que Roma tenía primacía, se encontraba material de estos. Venga para acá. Bueno, muchas gracias. Para acá. Listo. Termino con este video. Muchas gracias, mis hermanos, por su asistencia. Si alguien necesita contacto de la Sociedad Bíblica o cómo adquirir su Biblia textual, se acercan a mí, que un ratico le respondo pues allí en el hall, porque sí debemos ceder el auditorio. ¿Me regalan el video, por favor? La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta la 4ª edición de la Biblia textual. Esta edición constituye el aporte más significativo en la restauración del texto sagrado, particularmente en lo que compete al texto hebreo del Viejo Pacto.
Su formato se presenta bajo la misma compaginación y secuencia utilizada por los apóstoles y por la Iglesia primitiva en el primer siglo de nuestra era. Siguiendo fielmente el estilo de traducción de anteriores ediciones, la Biblia textual está basada en el mejor texto crítico disponible, según los avances de la Biblia hebraica crítica, evaluada conforme a los 4 principales testigos que son el texto masorético, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y los manuscritos del desierto de Judea. Y para el Nuevo Pacto, la 28ª edición del Nuevo Testamento griego. Fiel a sus predecesoras, la 4ª edición ha sido realizada bajo la insuperable disciplina de traducción contextual, que expresa sin compromisos no lo que el autor sagrado pudo haber dicho, sino lo que él dice en hebreo, arameo y griego. Tal como sus anteriores ediciones, pero grandemente beneficiada por los últimos hallazgos de la arqueología, por la tecnología informática aplicada a los manuscritos y el avance de los estudios bíblicos, la Biblia textual resulta un extraordinario instrumento para explorar las profundidades de la palabra de Dios. A través de su texto, esta edición incluye más de 12.000 notas a pie de página, además de material competente para la sección de pasajes especiales, ampliada a más de 300 notas de interés exegético y teológico. Biblia textual.